Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Profesor José Domingo Flores, espero que se encuentren muy bien. Quisiéramos empezar esta parte de nuestra exposición. Primeramente es presentándonos y mostrando quiénes somos los integrantes, el cual está conformado por Sofía Paón, Jessy Roberto y yo quien les habla, Yamila Acevedo. Espero que toda la información obtenida en este documento sea de su agrado. Listo, continuemos con nuestro trabajo. Démosle paso a una de las preguntas que hacían parte de nuestro taller. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención sobre uno de los casos que Freud atendió? Sabemos que Freud atendió muchísimos casos, pero uno de los que más nos llamó la atención fue el que él denominó hombre de los lobos. Nos pareció muy impactante como equipo ver que un sueño de infantil, aparentemente lo podemos ver muy simple, de un niño viendo unos lobos blancos en un árbol. Pudo ser interpretado por Freud como una de las manifestaciones simbólicas de experiencias traumáticas más profundas, en particular relacionadas con la sexualidad y la infancia. Lo que más nos sorprendió fue cómo Freud conectó ese sueño con un recuerdo reprimido y la teoría del complejo de Edipo. La forma en que relacionó elementos del sueño con la historia personal del paciente muestra a qué punto los pensamientos inconscientes pueden influir en la vida mental de una persona, sin que ésta se dé cuenta además de que este caso continuará siendo discutido años después, refleja su importancia dentro del psicoanálisis. Sabemos que Freud tuvo muchos casos y tuvo muchas técnicas. Esta la podemos relacionar para nosotros como equipo. Lo que más se asemeja es a la técnica de asociación simple, la cual consistía en que el paciente empezara a decir todo lo que se le venía a la mente. Después de ahí era que Freud interpretaba y empezaba a desglosar los sueños. Por eso como equipo nos pareció muy interesante el hombre de los lobos, porque era de un niño el cual tuvo un sueño y él lo interpretó de esa manera, diciendo así que eran por experiencias traumáticas que teníamos desde la infancia. Enseguida explicaré una técnica del psicoanálisis. En este sentido es la asociación libre. Es una técnica central del psicoanálisis que consiste en invitar al paciente a expresar sin filtros, sin censuras, todos sus pensamientos, palabras o emociones, que sin importar lo irrelevante o absurdo que incomoda o lo que le aparezca a esta persona. Esta técnica fue desarrollada por Sigmund Freud como una herramienta para acceder al inconsciente. ¿Cuál es la idea? Dejar de fluir los pensamientos sin restricciones, lo cual pueden emerger contenidos reprimidos o inconscientes que estén fluyendo en el comportamiento del paciente. Durante las sesiones el analista escucha atentamente identificando los patrones sobre temas recurrentes o contradicciones que puedan relevar un conflicto interno a esta persona. La asociación libre permite a que el paciente explore su mundo interior, sino que también fortalezca la relación terapéutica. También tengo unas palabras claves para definir. En este caso es la psicología dinámica, que es una corriente de entre la psicología que estudia los procesos mentales inconscientes y los conflictos internos que influyen en un comportamiento humano. Otra palabra clave son las etapas psicosexuales, que es el desarrollo que advierte la necesidad de satisfacer la energía libidal para formar y organizar personalidad en un individuo, de tal forma que se obtengan logros de cada etapa de su proceso evolutivo. Otra palabra clave es la psicosis, que es un trastorno mental caracterizado por la pérdida del contacto con la realidad. Las personas experimentan la psicosis como una alucinación, delirios y alteración en la forma en cómo piensa. En sí no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas que pueden aparecer en diversos trastornos.
También tengo otra palabra que son los mecanismos de defensa, son estrategias psicológicas inocentes que las personas utilizan para protegerse de un conflicto interno, la ansiedad, las emociones dolorosas. Este concepto fue desarrollado originalmente por Sigmund Freud, ampliado por su hija Anna Freud y otros teóricos analíticos. Estos mecanismos ayudan al que el yo, entre el ello y el super yo. Bueno, ahora vamos a definir algunas palabras clave de la fase 2. La primera, etapas psicosexuales. El desarrollo psicosexual en el psicoanálisis advierte de una necesidad de satisfacer la energía libidinal para formar y organizar la personalidad de un individuo, de tal forma que obtenga logros en cada etapa de su proceso evolutivo. Estos logros están determinados por los resultados en las relaciones primarias con las primeras personas con quien se tenga cercanía o vínculos afectivos. Las relaciones del amor dejan una huella para la forma de asumir su adultez. Bueno, ahora seguimos con la psicosis. La psicosis es un trastorno mental caracterizado por la pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden tener alucinaciones, delirios o una alteración de la forma de pensar, de sentir o de comportarse. No es una enfermedad en sí misma, sino es un conjunto de síntomas que pueden aparecer en diversos trastornos mentales o condiciones médicas. Seguimos con los arqueotipos, que son modelos universales de personas, símbolos o situaciones que se repiten a lo largo de una cultura y del tiempo. El concepto fue popularizado por el psicoanalista Carl Jung, quien los definió como estructuras mentales herederas que forman parte del inconsciente colectivo. Seguimos con mecanismos de defensa, las cuales son estrategias psicológicas inocentes que las personas utilizan para defenderse del conflicto interno, la ansiedad o emociones dolorosas. Este concepto fue desarrollado originalmente por Freud y ampliado por su hija Anna Freud y otros teóricos psicoanalíticos. Estos mecanismos ayudan al yo, ego, a manejar las tensiones del ello y del super yo, que es el superego, y la realidad. Pero si se utilizan en exceso o de manera rígida, pueden inferir con el funcionamiento psicológico saludable. Ahora tenemos la etapa fálica, que es la tercera etapa psicosexual, la cual empieza a los 3 años hasta los 5 o 6 años de edad. El infante traslada el placer a los genitales sintiendo satisfacción al manipular, digamos, su pene en caso de los niños o el clítoris en caso de las niñas, es decir, que descubren la actividad de la masturbación. También los niños o niñas observan por primera vez las diferencias entre ellos. Bueno, vamos a definir y explicar una de las técnicas utilizadas en el psicoanálisis. Vamos a hablar sobre la interpretación de los sueños, la cual es una de las técnicas fundamentales en el psicoanálisis desarrolladas por Sigmund Freud o Freud. Freud consideraba los sueños como una vía directa al inconsciente, ya que en ellos se manifiestan los deseos, conflictos reprimidos y elementos psíquicos que el sujeto conscientemente no puede expresar. Entonces, los sueños, según Freud, tienen un contenido manifiesto, lo cual es lo que de forma consciente se recuerda, y un contenido latente, lo cual es lo oculto, los deseos o los traumas reprimidos. La interpretación de los sueños consiste en analizar los elementos simbólicos ocultos detrás de los sueños, para entender los deseos y los conflictos reprimidos en el inconsciente del paciente. Según Freud, los sueños son una compensación psíquica que permite a la mente resolver conflictos internos de una manera simbólica. Freud identificó varios procesos psíquicos los cuales operan durante el sueño, los cuales son... Listo, después de ver los conceptos de mis compañeros, pasemos a ver otro tema. ¿Quiénes son los neofreudianos?
Sabemos que los neofreudianos son un grupo de psicólogos que aceptaron muchos de los postulados del psicoanálisis freudiano. Pero ¿qué hicieron ellos? Criticaron y reformularon algunos elementos, especialmente el énfasis excesivo en la sexualidad y el instinto. En su lugar, ¿qué hicieron? Dieron mayor importancia a factores tales como sociales, culturales y del desarrollo del yo, o sea, del ego. Sabemos que los neofreudianos eran un grupo de psicólogos y psicoanalistas que, aunque partieron de las teorías de Sigmund Freud. ¿Qué quiere decir eso? Que sabían que la base de todo eran las teorías de Sigmund Freud, pero no estaban del todo de acuerdo con ellos. Por ello, por ello se distanciaron de él al modificar aspectos claves de su pensamiento. Aceptaron elementos fundamentales del psicoanálisis, como la importancia del inconsciente y de la infancia en la formación de la personalidad. Pero ¿qué hicieron ellos? Criticaron el excesivo énfasis de Freud en la sexualidad. Sabemos que Freud se especializó mucho en esta parte, como la principal fuerza motivadora del comportamiento humano. Tenemos entre los principales representantes de los neofreudianos Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney y Erik Erikson. A continuación, les vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Listo, comencemos hablando un poco sobre Harry Sachs Sullivan y sus principales aportes y diferencias con Freud. Sabemos que cada uno de ellos apoyaba la teoría de Freud como base, pero no estaban totalmente de acuerdo con todo el tema de la sexualidad a la que él se refería. Carl Jung, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es una parte del psique. Según Jung, no se forma a partir de experiencias personales, como el inconsciente individual freudiano, sino que es heredada y común a toda la humanidad. Contiene estructuras universales llamadas arqueotipos, que fue una de las que nuestra compañera hace poco nos habló, que son patrones de pensamientos, imágenes y símbolos presentes en todas las estructuras, culturas y épocas. Jung propuso que, además del inconsciente personal, que era parecido al de Freud, existe un inconsciente colectivo, una parte de la psique compartida por toda la humanidad, compuesta por arquetipos universales como el héroe, la madre, la sombra, entre otros, que ya la hemos visto muchas veces. Jung también se aleja de Freud al considerar que el desarrollo psíquico no se basó en la sexualidad, sino en una búsqueda de individualización, es decir, de integración y de autorrealización del yo. Por otra parte, tenemos a Alfred Adler, el cual desarrolló el sentimiento de inferioridad. Por otro lado, quisiera hablarles un poco de Karen Horney. ¿Quién fue ella? Ella criticó el enfoque sexual y la visión que se tenía de la neurosis. Karen Horney fue una destacada psicoanalista germano-estadounidense que se separó de las ideas freudianas para desarrollar una visión más cultural y social del psicoanálisis. Es considerada una de las pioneras en la psicología feminista y una figura clave entre los neofreudianos. Horney criticó durante el concepto freudiano de la envidia del pene en las mujeres. Según ella, esa idea refleja un sesgo cultural más que una realidad biológica. Introdujo el concepto de ansiedad básica, originada en las relaciones tempranas con los cuidadores, especialmente cuando hay una carencia de afecto y seguridad en todos nosotros los seres humanos. Bueno, y para concluir nuestro trabajo, quisiéramos aportarles un poco de las conclusiones que como grupo quisimos dar en esta explicación. Como pudimos observar, los neofreudianos tomaron un punto de partida diferente al de Freud, diferente a la sexualidad, a la divinidad, los cuales los neofreudianos quisieron partir de ideas fundamentales más enfocándose en la cultura, en lo social, pero siempre teniendo en base y dándole importancia a los aportes de Freud. Eh,
Ellos ampliaron, cuestionaron y enriquecieron desde distintas perspectivas, mientras Freud centraba su teoría en los impulsos inconscientes, especialmente los sexuales, que eso ya lo sabemos todos. Mm, ya sabemos también que lo introdujeron más que todo en los factores sociales, culturales, interpersonales y el desarrollo de comprensión de la mente humana. Gracias a esos aportes, el psicoanálisis dejó de ser únicamente una teoría sobre la sexualidad reprimida y se convirtió en un enfoque mucho más amplio que consideraba también las relaciones humanas, la identidad, el cuerpo, el entorno social y la creatividad. Esto permitió que el pensamiento psicoanalítico evolucionara y se diversificara y se mantuviera su influencia en la psicología contemporánea. Listo, esto ha sido todo nuestro tema. Esperamos y agradecemos que haya sido muy claro lo que les hemos brindado y agradecemos enormemente su atención, que estén muy bien.